Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Y en el mes de la prevención del cáncer de mama vamos a hablar en clave feminista con Julieta Fernández respecto de la desigualdad de género en el acceso a la salud. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcos, Carly, Franco, a todos allí en el estudio. Sí, bueno, aprovechando nuevamente un efeméride como venimos haciendo en las últimas semanas, pero dando cuenta también de esta intención que tenemos, que es abordar la mayoría de las temáticas con conciencia de género, con perspectiva de género, con un enfoque feminista más bien, así que es lo que vamos a tratar de hacer a partir de justamente la fecha que mencionabas, Marcos, el 19 de octubre, ayer fue el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Hay que mencionar que bueno, hubo una jornada concretamente el día de ayer en Plaza Roca, que bueno, por lo menos los colegas del EB16 destacaban que se habían agotado muy rápido los turnos para los chequeos mamarios. Esto, bueno, tuvo participación también de gente de AFULIC, del Instituto Médico, allí en Plaza Roca, donde se llevan adelante estos controles, se llevaron adelante ayer, pero también desde la provincia del municipio estaban concientizando en esto que se llama Octubre Rosa, esta campaña que hace unos 5 años, por lo menos desde 2017, tengo entendido, que lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba, en lo que es no solamente el autocuidado, que por ahí es a lo que las mujeres podemos acceder más allá de los recursos económicos con los que contemos, pero también el tema del diagnóstico temprano a partir de los controles médicos, ¿no? Que eso es lo que hace realmente la diferencia. Vamos a empezar, si quieren, un poco con lo que nos llevó un poco a ver o tratar de ver esta problemática también con perspectiva feminista, y es justamente, bueno, algunos datos que publicaron desde el portal de Ecofeminita, que es una ONG que lo que intenta es, a partir de datos estadísticos y del conocimiento, digamos, que aportan quienes integran este espacio, poder concientizar sobre diversas problemáticas y ver cómo esas desigualdades, a veces, en el caso de las mujeres particularmente, terminan agigantando un poco más algunas brechas, en este caso concretamente en el acceso a la salud, a los controles y a la detección temprana, que es lo que hace la diferencia. El informe lo realizaron desde Ecofeminita en conjunto con Directorio Legislativo y bueno, empieza con datos muy contundentes que tienen que ver con que bueno, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Anualmente se diagnostican 21.000 casos nuevos y mueren aproximadamente 6.100 mujeres. Lo que sí se destaca como una de las pocas cosas positivas, si se puede decir, ¿no?, ante una enfermedad tan trágica como esta, seguramente muchos hemos perdido algún ser querido a partir del cáncer, pero bueno, en este caso es que el cáncer de mama, con un diagnóstico temprano, tiene un 90% de probabilidades de recuperarse, ¿no?, de poder llevar adelante una vida relativamente normal. Y bueno, a partir de esta información y de esta reflexión que hacen desde Ecofeminista es que comienzan los datos sobre la brecha en el acceso a la salud, que pasaría, podemos decir en líneas generales, por 3 aristas. El mercado laboral, por un lado, que vamos a arrancar hablando un poco de esos datos, después por el acceso a una cobertura de salud, todo va de la mano, ¿no? Todo está articulado, y finalmente también con las políticas de cuidados y de tareas domésticas que, aunque parezca algo que quizás no tiene mucha relación, de alguna manera la tiene, y vamos a, si quieren ahora ya empezar a ahondar un poquito el análisis a partir de esto, ¿no? Bueno, el diagnóstico temprano, como decíamos, que es lo que realmente hace la diferencia y hace que una persona pueda llevar adelante una mejor calidad de vida y poder superar esa enfermedad, bueno, tiene que ver directamente con la presencia del Estado, pero también, bueno, con las políticas que se puedan llevar adelante en los espacios de trabajo y demás, y con varias desigualdades más estructurales, como decíamos, en materia salarial sobre todo, y también en las tareas domésticas y de cuidado, que en la mayoría de los casos las llevan adelante las mujeres. Cuando vemos el mercado laboral, lo que hace este informe de Ecofeminita y Directorio Legislativo es visibilizar que las dificultades que tienen las mujeres para insertarse en el mercado laboral en una jornada completa de manera formal, son mucho mayores, y eso termina impactando en el ingreso, termina impactando en el acceso a una obra social, y esto por supuesto que influye a no poder acceder en este caso a un diagnóstico temprano. Según el dato de la encuesta permanente de hogares, el 70% de los varones
estar activos en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando trabajo, y el 50% de las mujeres están activas en el mercado laboral, un 20% es mucha la diferencia, y esto por supuesto no contempla las tareas domésticas y de cuidado. Pero bueno, esto ya nos da cuenta de que el tema de la desocupación y la subocupación afecta mayormente a las mujeres. De la población económicamente activa, entre un 11 y un 13% de las mujeres no percibe salarios. Es otro de los datos que citan aquí desde el del directorio observatorio legislativo, en este caso que lleva adelante el estudio junto con Ecofeminista. Y también cómo esto se ve intensificado en el caso del trabajo formal o informal. Por ejemplo, en el caso de la cobertura de la salud, como decíamos recién, un 38% de mujeres no cuenta con la cobertura obligatoria de salud, en el caso de los varones es un 32%, y esa diferencia se va acentuando, como decíamos recién, de acuerdo a la formalidad e informalidad del trabajo que se desempeñe. La brecha salarial entre varones y mujeres está en un promedio del 25%, pero en el caso del trabajo formal es de un 16%, esa brecha se reduce, y en el caso de la informalidad esa brecha se agranda aún más, es de un 36%. Lo que me parece muy importante que dice el informe, que quizás parezca algo ínfimo, pero es justamente, bueno, que por ejemplo una persona que se desempeña en el mercado informal o vive de changas, difícilmente incluso tenga tiempo para tomarse una jornada no laboral para hacerse estudios, hacerse chequeos, porque probablemente un día en el que no pueda trabajar es un día sin ingresos. Entonces, bueno, todas esas cuestiones las tienen en cuenta en este informe, que como bien decíamos, la primera desigualdad más estructural tiene que ver con el acceso al mercado laboral y cómo esto termina, por supuesto, afectando mucho más a las mujeres. En la cobertura de salud, bueno, las posibilidades que tienen que ver con la prevención y el tratamiento del cáncer de mama también dependen de la calidad de la cobertura de salud que puedan poseer las mujeres, incluso también para garantizar, como decíamos bien, el diagnóstico y un posterior tratamiento, que no tiene solamente que ver con el tema de contar con una obra social, sino incluso con la región en la que se vive. Uno puede contar con una buena obra social o por lo menos con una cobertura mínima, pero si reside en un pueblo del interior, bueno, ya implica un costo de trasladarse, en este caso, por ejemplo, a las grandes urbes, el costo del alojamiento, el costo del transporte, bueno, todas cuestiones que muchas veces no se tienen en cuenta desde las políticas que deben impulsar los estados, ya sean municipales, provinciales, nacionales. Hablando un poco de datos concretamente estadísticos que también menciona aquí Ecofeminista, es que las pacientes, en este caso hablando concretamente del cáncer de mama, atendidas en los centros privados, un 14% llega al tratamiento en el estadio 4, que es la etapa más avanzada del cáncer de mama, en el sector privado. En cambio, en el ámbito público, esto ya se agranda mucho más la diferencia, como decíamos recién, un 31% de las mujeres llega al ámbito público ya con un estadio muy avanzado, el estadio 4, es decir, las mujeres de menos recursos que acuden al sistema público de salud no llegan a una detección temprana. No solamente tiene que ver con esto, sino también el sistema público de salud, más allá de que tiene la obligación de garantizar la detección temprana y también el tratamiento, hay otras cuestiones que cuando uno se adentra y ve un poco más, la falta de mamógrafos en algunos hospitales, también el tema de la rigidez de los turnos para las consultas, muchas veces hay que sacar turno con mucha anticipación, entonces eso por supuesto que retrasa el tratamiento de la enfermedad. Bueno, varias cuestiones que hay que tener en cuenta y que a las mujeres termina afectando más y sobre todo a las de menos recursos. Este estudio que decíamos recién dice que, por ejemplo, en un hospital público, voy a citar el Registro Institucional de Tumores de Argentina, que dijo, bueno, en un hospital público, pensando también en el tiempo que se pierde muchas veces cuando las personas no tienen recursos para acudir al sistema privado, por ejemplo, entre la aparición del primer síntoma de cáncer de mama en una mujer, y la primera consulta, el diagnóstico y después el tratamiento, transcurrieron unos 11 meses en promedio. Imagínense la cantidad de tiempo que se pierde muchas veces en mejorar la calidad de vida e iniciar un tratamiento acorde al estadio en el que se encuentra avanzada la enfermedad. Y a veces incluso, dicen desde esta organización, llegaron a tomarse 2 meses y medio en promedio, una vez que se detectó y se diagnosticó la enfermedad, para comenzar a recibir el tratamiento, ya sea quimioterapia, bueno, el que por supuesto el médico o médica haya considerado oportuno de acuerdo al estadio de la enfermedad.
Pero eso también nos lleva, y es el análisis que hacen en este informe de Ecofeminista, a pensar si el 50% de mujeres, como decíamos recién, ¿no?, hablando del mercado laboral, están inactivas, entre comillas, ¿no?, porque hablamos de un 50% de mujeres activas. ¿Qué pasa con las que están inactivas, entre comillas, que probablemente realicen seguramente las tareas domésticas y de cuidado, cosas que por ahí las estadísticas no contemplan? Pero, bueno, ¿qué es lo que pasa con ellas? Si algún miembro de la familia está insertado en el mercado laboral formal y hay alguna cobertura social, ni que hablar si es una prepaga o lo que sea, bueno, ahí la brecha se puede achicar. Pero eso ya condiciona, como decíamos, y pone a las mujeres en una desventaja cuando hablábamos de datos duros y contundentes al principio del informe, que hablaban de 21.000 casos nuevos de cáncer de mama de manera anual, son los que se diagnostican, y fallecen alrededor de 6.100 mujeres, y sabiendo que lo único que puede de alguna manera hacer la diferencia es el diagnóstico temprano, y las personas con menos recursos, en este caso las mujeres con menos recursos, si llegan a tener un tiempo promedio de 11 meses hasta poder efectivamente iniciar el tratamiento una vez que se les diagnostica la enfermedad, ahí vemos cómo claramente hay una desigualdad de la cual el Estado en buena parte es responsable. Eso como para comenzar a adentrarnos un poco y tratar de inmiscuirnos un poquito más en el acceso a la salud, que lo tratamos en su momento cuando hablábamos del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. No es igual para las mujeres de bajos recursos, para las personas gestantes en ese caso de bajos recursos, que quienes sí tienen las posibilidades económicas para hacerlo. Y no basta solamente con el acceso a la salud pública, digamos, con que los hospitales o centros de salud lo garanticen, sino con el poder llegar, inclusive tener el transporte para ir a ese lugar y tener el tiempo también para poder realizarse los chequeos médicos y todo lo que implica el cuidado de la propia salud. Si les parece, no sé si tienen alguna observación para hacer, Carlito o Marcos, para avanzar, pero bueno, esos son los primeros dos aspectos. Después se sigue con lo que es la agenda de cuidados, que es un poco una cuestión más cultural, pero que también incide en un acceso desigual por parte de las mujeres a la salud, ¿no?, a la detección temprana, en este caso del cáncer de mama. No, que recién mientras hablabas, digo, cómo se va enlazando todo lo que hemos charlado a lo largo de las columnas, ¿no? Dialogábamos del acceso desigual en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, y también esto que mencionabas, lo del traslado, ¿no? Cómo se tiene que trasladar, y cuando hablábamos del acceso igualitario a la ciudad, digo, cómo todo se va enlazando, y cómo más allá de que, bueno, se celebra de que el Estado haga campañas, esto que se denomina el mes rosa, con los mamógrafos, con los estudios mamográficos en la plaza, qué sé yo, en definitiva la cuestión de fondo sigue sin estar resuelta, digamos, que es esto, poder equipar de infraestructura a los hospitales públicos para poder abarcar a toda esta franja que está desprotegida. Sí, totalmente, y sobre todo en los hospitales públicos por ahí de los pueblos del interior, digamos, me parece que es ahí donde por ahí se queda un poco invisibilizada la situación, pero cuántas veces, si somos, digamos, de otras localidades, lo podemos saber mejor. Sabemos de algún pariente o alguna vecina, alguien que, bueno, tiene que venir hasta acá a Río Cuarto o incluso viajar a Córdoba. Me pasó en mi caso particular con mi abuela hace un par de años, digamos, esas cuestiones que terminan haciendo que, más allá de que haya acceso a la salud pública, en el sentido de que los hospitales o buena parte de ellos lo estén garantizando, no se tienen en cuenta otros factores de los cuales, bueno, si la persona no cuenta con recursos no puede hacer frente a un tratamiento, ni que hablar también cuando, bueno, hay otras cuestiones también que perfeccionar en la salud pública. Por suerte la pandemia puso de manifiesto eso, me parece, sobre la mesa, la importancia de invertir en salud pública, y se pudo ver también en la infraestructura, digamos, y cómo se tuvo que resolver de manera rápida en muchos casos el invertir en salud a partir de la pandemia del COVID-19. Pero por ahí quedaron postergadas también otras cuestiones. En su momento me acuerdo que habíamos dialogado en Así Son las Cosas también con directores médicos de instituciones privadas que hablaban de cómo, más allá de que este año, con la llegada de la vacuna y demás, hubo una época en la que hubo muchas camas ocupadas, y no eran muchas veces camas COVID, sino que eran este tipo de enfermedades que, bueno, no se habían detectado tempranamente, en buena parte porque el año pasado, bueno, la prioridad fue el COVID, mucha gente descuidó, entre comillas, su salud, pero muchas veces también tiene que ver con esto de que, decíamos, el equipamiento, que sea a veces la aparatología más compleja, que muchas veces implica que las personas tengan que viajar a otro lado y demás, para poder detectar más rápidamente una enfermedad y poder dar el tratamiento oportuno y adecuado para el estadio en el cual se encuentra esa enfermedad. Bueno, esa es una barrera también
que hace que haya un acceso desigual, y en este caso, bueno, estamos tomando el cáncer de mama, pero podemos pensarlo en el acceso a la salud en general, como decíamos hace un par de semanas, también con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Para ir cerrando un poco esta cuestión, hablar de la tercera pata, si se quiere, por ahí, o que contribuye un poco más a la desigualdad en el acceso a la salud. Hablábamos del acceso al mercado laboral y cómo eso deriva en una falta de cobertura de salud, la diferencia que hay en el hospital en el sistema público, en este caso, y el privado, el tiempo que demoran muchas veces hasta poder iniciar el tratamiento por todas esas cuestiones que mencionábamos recién, pero también la agenda de cuidados. Lo que dicen aquí desde Ecofeminista es que las mujeres en Argentina dedican el triple de horas que los varones a llevar adelante la agenda de cuidados. Un 73% de las personas que realizan estas tareas son mujeres, ni que hablar, bueno, si hablamos de personas que tienen a cargo hijos, adultos mayores o alguna persona con discapacidad, digamos, el hecho de dedicar prácticamente toda tu vida a cuidar a otros y postergar muchas veces la salud propia, ¿no? El cuidado de la propia salud también es un factor, podemos decir cultural, pero que también se podría resolver si estuviera más presente el Estado y también el mercado, es lo que dice aquí el informe que llevaron adelante desde Directorio Legislativo y Ecofeminista, que es justamente eso, ¿no? Que las empresas privadas implementen políticas de cuidado para de alguna manera incentivar a que, bueno, las mujeres puedan trabajar más horas, porque también está esta idea, ¿no?, de que en promedio las mujeres trabajan en el mercado laboral formal menos horas, pero no se tiene en cuenta por qué muchas veces toman esa decisión. No es una cuestión de voluntad de no querer hacerlo, sino que muchas veces tienen hijos a cargo, personas a cargo, y por eso tienen que resignar por un salario menor, por ende también una cobertura de salud de menor calidad, y bueno, todas cuestiones que van de la mano y que el Estado desde su lugar, y también por supuesto las empresas privadas, tienen que implementar políticas para poder achicar esa brecha. Ahora lo que es la organización social del cuidado, que es el concepto que utilizan en este informe, el peso casi todo recae en las familias, ¿no? Entonces es por eso que también la postergación de la salud propia, en este caso de las mujeres por estar cuidando a otros, es lo que también puede llevar a una detección tardía y que se acentúa aún más, por supuesto, en los estratos sociales más bajos. Así que bueno, por un lado, como decíamos, el hecho de cuidar a una persona que hace que no se cuente con el tiempo o bueno, con los recursos suficientes para poder llevar adelante la detección de esta enfermedad, y también lo que decíamos, el tiempo del sistema público, en este caso, que es lo que da cuenta a partir de los datos que han obtenido desde este Directorio Legislativo, que son mayores, se dilata un poco más el proceso de detección y el acceso al tratamiento pertinente, que hace que, bueno, no se pueda mejorar la calidad de vida de la persona que está transitando la enfermedad. Para ir concluyendo un poco, bueno, mencionaban recién el tema del Octubre Rosa, por ejemplo, que aquí lo menciona justamente este informe como, bueno, un modelo, menciona también lo que sucede aquí en la provincia de Córdoba y también lo que ha hecho el gobierno de Mendoza, y que no pasa tanto por el tema de dotar de aparatología acorde al sistema público de salud, sino más bien por estas cuestiones que mencionábamos, que hacen que muchas mujeres no puedan acceder al tratamiento o al diagnóstico. Transporte, o sea, hacerse cargo del costo de transporte y estadía, no solamente hablar de la cuestión de los chequeos médicos, sino también realizar charlas informativas y llevarlas al territorio, llevarlas a los distintos barrios, no hacerlas en un único lugar, por ejemplo en el centro, sabiendo que muchas mujeres de las barriadas no van a estar o no van a llegar, ni siquiera se van a enterar posiblemente de estas charlas informativas que hablan sobre la concientización, el autoexamen y demás. Bueno, mencionan el caso de Córdoba, que bueno, desde el 2017, a partir del Foro Provincial de Concientización al Cáncer de Mama, creó este ciclo de actividades que se lleva adelante durante todo octubre, el Octubre Rosa, que además, bueno, también lleva a partir de la descentralización, podríamos decir, o facilita el acceso a mamógrafos para poder llevar adelante el diagnóstico. También cita a Mendoza en este caso con lo que es la gratuidad del transporte público para pacientes oncológicos, no solo en este caso de cáncer de mama, sino, bueno, pacientes oncológicos en general. Esto es un poco lo que de alguna manera concluye a partir de la fecha que decíamos, el 19 de octubre, como Día de Concientización, Día Internacional de la Concientización del Cáncer de Mama, pero también visto desde una perspectiva feminista y de todas esas cuestiones que, como vos bien decías, Marcos, en oportunidades anteriores también lo hablábamos y terminan siendo transversales en todo sentido, ¿no? El acceso a la IVE, como decíamos, el derecho a la ciudad, que lo abordamos también cuando hablamos de ciudades feministas, todo va de la mano, ¿no? Así que, bueno, un poco era la idea de traer a colación el tema el día de hoy para hablar de estas barreras
más estructurales que tienen que ver con el acceso al mercado laboral, a la cobertura de salud y también a las tareas de cuidado, digamos, en este caso, o a cómo esa cuestión, digamos, de tener que hacerse cargo de cuidar a otras personas y llevar adelante tareas domésticas, como termina muchas veces postergando el propio autocuidado o la salud de las mujeres. El trabajo, si les parece, podemos... Sí. No, esto de el trabajo no remunerado, en definitiva, que se realiza en el trabajo no remunerado que no se tiene en cuenta muchas veces como otra barrera más, como decíamos. Difícilmente alguien que tenga hijos a cargo, personas a cargo, pueda tomarse el tiempo inclusive para hacerse todos los chequeos médicos. La jornada, digamos, sabemos que muchas veces no es un solo día, son varias horas que destinar, a veces no se puede faltar al trabajo, digamos. Todo el aparato, todo el aparato social tiene que de alguna manera ponerse las pilas y decir, bueno, desde los lugares de trabajo contemplar esa necesidad de los chequeos anuales, permitir que en este caso las trabajadoras puedan hacerse los chequeos, el Estado por supuesto garantizando el acceso, ya sea a partir de la descentralización de esos chequeos, llevarlos a lugares públicos como hicieron ayer en Plaza Roja, pero también tener en cuenta el llevar las charlas informativas, el concientizar a partir de los autoexámenes, que no es suficiente, por supuesto. Lo ideal sería que todas las mujeres al menos una vez al año puedan realizarse una mamografía, una ecomamografía, pero bueno, tratar de pensar en esas otras barreras más allá de si el hospital público cuenta con la aparatología o no, que por supuesto es importante, pero también hay otras cuestiones a tener en cuenta. Si les parece, escuchamos un último testimonio, en este caso de la doctora Matilde Linier Verne, que ella es trabajadora de la maternidad Cowal y va a estar también, está ya desde ahora llevando adelante talleres que se están realizando también en los distintos barrios que tienen que ver con la prevención del cáncer de mama en el marco de una actividad que se está llevando adelante durante todo este mes en conjunto con la Secretaría de Género del municipio y la Secretaría de Salud del municipio, pero bueno, también concientizando qué es lo que podemos hacer todas en este caso a partir más allá de los recursos económicos con los que contemos, que es el autoexamen como primera medida de prevención. Lo más importante es que nosotros aprendamos a conocer nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Que debemos perder el miedo y la vergüenza de mirarnos desnudos frente a un espejo. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros aprendemos a conocer nuestro cuerpo, podemos mirarnos las mamas, podemos mirarnos la cintura, podemos mirarnos nuestros genitales, vamos a saber qué es lo que nosotros tenemos normalmente en nuestro cuerpo. Y entonces, frente a cualquier situación que se modifique, vamos a estar alertas. Si nosotros tenemos miedo de mirarnos o de tocarnos, vamos a llegar tarde. Hay una frase que dice, tócate para que no te toque. Quiere decir, aprende a palparte las mamas para ver si tenés algún nódulo o algo que es extraño en tu organismo para que no te toque el cáncer de mama. El cáncer de mama se diagnostica mediante una mamografía y otros estudios, pero nosotros podemos con maniobras muy, muy sencillas, que es tocarnos con la mano contraria a la mama, no con el pulpejo de los dedos, sino con la palma de la mano, tocar, o sea, dividir la mama en 4 cuadrantes y ver si tenemos algún tipo de tumorcillo o algo que nos parece que no está dentro de lo que nosotros deberíamos tener en la mama. Si nosotros un día nos estamos tocando y tocamos un nodulito de una consistencia diferente, una pelotita que no es habitual que la tengamos, eso es un motivo para que nosotros vayamos al médico y nos hagamos ver. No es fácil, no todo el mundo tiene acceso al médico, no todo el mundo tiene acceso a una ecografía o a una mamografía, pero sí todos tenemos acceso a un espejo y a tocarnos con nuestra mano. Con la mano contraria nos tocamos las mamas y aparte con un espejo nos revisamos, nos conocemos los genitales. No es ninguna vergüenza, no es ninguna cosa espantosa ni enfermiza mirar cómo son nuestros genitales, porque es la única forma que nosotros, si tenemos alguna vez alguna situación diferente, podamos verla en forma precoz.
Ahí escuchamos entonces a la doctora Matilde Gliner Verne. Ella es médica pediatra, trabajadora de la maternidad Cowell, y está trabajando en este caso en conjunto con el municipio, en lo que es la Secretaría de Género y la Secretaría de Salud, en estos talleres de prevención en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama en distintos barrios se van a estar llevando adelante. Se pueden enterar seguramente a partir de la página de Instagram de la Secretaría de Género de la Municipalidad o de la página de Facebook, pero la idea, por lo menos es lo que nos comentaban desde el área, es no hacerlo únicamente durante el mes de octubre, que es una buena iniciativa para visibilizar y a partir de la fecha, ¿no?, de lo que fue el día de ayer, pero lo ideal sería que se desarrolle durante todo el año. Nos dijeron que esta era la intención, que se pueda mantener a lo largo del año. Para concluir, si les parece, hay unas recomendaciones muy interesantes que hacen aquí desde el informe, que son más que nada para los estados y tienen que ver con las políticas públicas, que bueno, más allá de invertir, como decíamos recién, en infraestructura sanitaria para disminuir la brecha de calidad existente entre lo que es servicios públicos y privados o servicios de seguridad social, es perfeccionar lo que es las campañas, la difusión de las campañas, la importancia del chequeo. Bueno, también hay una recomendación que me pareció muy interesante, que es, por ejemplo, desde el Estado, ya sea municipal, provincial, al menos hablando del ámbito público, que hace políticas que, por ejemplo, permitan que hace una licencia remunerada para las empleadas que puedan irse, en este caso, a someterse a exámenes de colposcopía, papanicolau, mamografía, todo lo que tenga que ver con el cuidado más ginecológico. Bueno, de alguna manera promover a ese tipo de chequeos anuales con licencias remuneradas, por supuesto, para que puedan asistir y no pierdan el día, o no se les descuente el día. Bueno, también alternativas para facilitar en lo que es subsidios económicos a las pacientes, porque muchas veces hay que pensar que estas mujeres que padecen cáncer de mama, sobre todo en los estadios más avanzados o cuando llevan adelante los tratamientos de quimioterapia, probablemente pierdan días de trabajo, tengan que renunciar al trabajo que llevan adelante, ni que hablar si es el trabajo en el que se desempeñan es un trabajo forzoso, es de tareas domésticas y de cuidados, por ejemplo en el caso de las empleadas de casos particulares. Bueno, pensar en alternativas que sean subsidios económicos para subsanar, bueno, la pérdida económica de estas personas que no pueden desempeñar su trabajo como lo hacían antes de cursar la enfermedad. Bueno, ver toda la multicausalidad que tiene, ¿no?, la detección tardía, como decíamos, no es únicamente una cuestión de, bueno, no contar con un mamógrafo o con un aparato, por supuesto, en el hospital público de una localidad, sino, bueno, son un montón de otras cuestiones, otras barreras que también hacen que muchas personas, muchas mujeres en este caso, no puedan acceder a una detección temprana. Con eso estamos salvando vidas, literalmente. Lo decía el informe al inicio, el 90% de los casos cuando la detección es temprana se puede sobrellevar la enfermedad, se puede mejorar la calidad de vida, y es eso lo que se busca, ¿no? Y no es únicamente con políticas exclusivamente abocadas a la salud, aunque son las más importantes, sino también políticas con mirada feminista, con mirada de género, desde lo que es cuidado y también de lo que es el acceso al mercado laboral. Y una observación que hacen, ya para cerrar en este informe, es que, por ejemplo, el Octubre Rosa, si bien lo destacan, lo que dicen es que tanto este programa o esta iniciativa, en este caso del gobierno provincial, como también otros que llevan adelante otros gobiernos provinciales, lo que podría ser perfectible es hacer menos burocrático el acceso. Destacan que es muy bueno el hecho de que concretamente se aboquen a la cobertura de costos de traslado y hoteles, pero bueno, que debería ser un poco más sencillo y no tan burocrático el trámite, porque eso también retrasa un poco el acceso a este derecho, el derecho a la salud, con todo lo que se implica, el traslado, el hospedaje y todo para, en este caso, lograr una mejor calidad de vida y poder sobrellevar una enfermedad como el cáncer, que decíamos en números, se detectan 21.000 casos nuevos cada año en la Argentina y mueren aproximadamente 6.100 mujeres al año en nuestro país. Una joyita como siempre, Julio, muy completo esto que nos has traído, así que muchas gracias, te agradecemos y nos veremos el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Gracias, muy Juli, bien. nos vemos. Al cielo con vos. Pasó por el aire de GPS de Noticias Julieta Fernández, que hoy en su columna en Clave Feminista, en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, dialogamos con ella sobre la desigualdad de género en el acceso a la salud. Me subo otra vez